2009 fue el último año en que una camioneta pickup con laterales escalonados salió de la línea de montaje, y esa fue una Ford F-150. Chevy había descontinuado sus ofertas de camionetas con laterales escalonados unos años antes, y Dodge lo hizo en la década de 1980, lo que plantea la pregunta: ¿por qué las camionetas con laterales escalonados estaban desapareciendo? Mira, si retrocedemos en el tiempo muchas décadas, veremos que las camionetas con escalón lateral no existían solo como una opción. Realmente definieron lo que era un camión. Desde el nacimiento de la camioneta estadounidense en la década de 1920 hasta mediados de la década de 1950, el stepside no era una opción de estilo ni un paquete de nicho. Así era como se construían los camiones, y punto. Y para aquellos que se pregunten por qué, la respuesta se puede encontrar en la intersección de la simplicidad, la utilidad y el costo. Las primeras cajas de camionetas fueron diseñadas teniendo en cuenta la funcionalidad y no la moda. Al colocar los guardabarros traseros fuera de la caja, los fabricantes podían construir una caja de carga con lados planos y uniformes, utilizando así menos paneles estampados, lo que significaba menores costos de producción y un ensamblaje más rápido. Como resultado, era más liviano, más fácil de reparar y, fundamentalmente, usaba menos acero, lo que hacía que fuera más rentable venderlo a gran escala. También ayudó que el escalón lateral resultó muy útil para cargar y descargar cosas desde la plataforma del camión para obtener esa altura adicional. Me encantaría decir que algunas empresas realmente estaban pensando en cuán eficientes eran sus camiones y en cómo la gente podía colocar cosas en la caja, pero en realidad es solo porque las empresas eran tacañas y la idea de construir una caja de camión normal como la que vemos hoy se consideraba costosa e innecesaria. Es por eso que el escalón existió en primer lugar. Pero eso fue todo lo que cambió en la década de 1950. Durante décadas, una camioneta era una camioneta. Los diseños eran funcionales, conservadores e inconfundiblemente similares en muchos aspectos. A mediados de la década de 1950, cuando los fabricantes empezaron a modernizar su estilo, las diferencias entre marcas eran casi imperceptibles. Claro, Dodge tenía sus parrillas audaces, Chevy tenía algunas curvas agradables y Ford tenía su postura agradable y sensata en sus camionetas, pero todos seguían el mismo libro de jugadas. Cada vez era más difícil que estas ofertas de camiones se destacaran entre las demás. Entonces, en 1955, Chevrolet decidió probar algo radical. Presentamos el Chevrolet Cameo Carrier, una versión de lujo de su camioneta Task Force que cambió el aspecto tradicional de escalones laterales por una parte trasera elegante y plana. Tenía guardabarros de fibra de vidrio moldeados al ras de los lados de la caja y estaba pintado en 2 tonos con detalles cromados. Estos camiones se parecían más a un coupé Bair que a un vehículo agrícola. Visualmente eran impresionantes y muy diferentes a otros camiones que se ofrecían en ese momento. Funcionalmente, sin embargo, no tanto. La cama de Cameo todavía se encontraba sobre un marco tradicional con escalones estrechos. Esos nuevos guardabarros de lados planos estaban fijados al costado del compartimento de carga, por lo que el espacio de carga en sí no era en realidad más ancho que un escalón normal. Sin embargo, el diseño era intrigante y Dodge siguió su ejemplo con el de 100 de lados barridos en 1957. Pero en lugar de diseñar un nuevo panel de caja para colocar en el lateral, Dodge improvisó y atornilló los paneles traseros de una camioneta familiar de 2 puertas a la caja de la camioneta. El resultado fue sorprendente y extraño a la vez. Para empezar, tenía aletas, pero también era incómodo, pesado y no era especialmente adecuado para ningún tipo de transporte real. Al igual que el portacamisetas, el lado barrido fue más un experimento de estilo que una evolución práctica del camión. Pero ahí es donde Ford acertó. En 1957,
mientras Dodge y Chevy todavía estaban tratando de descubrir cómo lucir modernos, Ford presentó una camioneta que realmente era moderna. Lo llamaron el lado del estilo. Y a diferencia del Cameo o el modelo de laterales curvados, el diseño de Ford no se limitó a pegar bonitos paneles sobre una caja angosta. En lugar de eso, diseñaron una caja de carga completamente nueva en la parte trasera que se extendía por todo el ancho del camión, con los huecos de las ruedas ahora empotrados en la caja. No solo hizo que el costado del camión fuera más liso, sino que también hizo que la caja fuera más utilizable. Ahora tenía el mismo perfil aerodinámico de lados planos que camiones como el Cameo Carrier y el Swap Sale, pero con un piso más ancho y más espacio de carga, lo que significaba un embalaje más fácil para cajas de herramientas y equipo en la parte trasera. Técnicamente, debido a que los huecos de las ruedas ahora estaban en la cama, se perdió esa forma rectangular exacta que tenía una cama con escalón, pero se ganó volumen y practicidad al hacerlo porque todavía se tenía tanto espacio como un escalón que era un rectángulo perfectamente ininterrumpido, pero también ahora se tenía espacio delante y detrás de esos huecos de las ruedas que estaban dentro de la cama. Para ese año modelo, el aspecto estilístico le dio a Ford una enorme ventaja estratégica. Tanto es así que en 1958, Chevy se apresuró a sacar al mercado su propia versión de una camioneta lateral de estilo funcional. Uno que llamaron el lado de la flota en las camionetas Chevy y el lado oeste en las camionetas GMC. En 1959, Dodge también lanzó su nueva versión, llamada Swap Sale. E incluso International ahora ofrecía camiones con caja de ancho completo. En tan solo unos pocos años, el mercado cambió para siempre y cada marca ofreció ambas variantes, una con plataforma escalonada y una con plataforma lateral estilo para sus camionetas. A medida que avanzamos hacia la década de 1960, los camiones se volvieron más cuadrados. El debate sobre el estilo de los topside y los flatside seguía siendo intenso, y muchas personas aún preferían el aspecto de los probados y verdaderos topside. Desde una perspectiva utilitaria directa, todavía vendían camionetas con caja de 8 pies y laterales escalonados para aquellos que las querían en lugar de las de plataforma plana. Pero alerta de spoiler, estas camionetas con caja larga que eran topside eran bastante feas. Sin embargo, incluso si nos fijamos en las cajas cortas, en este punto, ya sabe, a mediados o finales de los años 60, diría que aquí es donde muchos camiones con laterales escalonados empezaron a verse un poco fuera de lo común, como si hubieran sido diseñados como una ocurrencia de último momento. Tomemos como ejemplo el Ford F-100 de 1965 y el Chevy C10 de 1965. Ambos camiones tienen una apariencia excelente y, con el escalón lateral, no lucen nada mal. Pero si observamos específicamente las líneas de la carrocería en los laterales de los camiones, queda muy claro que fueron diseñados primero para ser camiones con laterales de flota / diagonal laterales planos. Por mucho que la gente quisiera conservar esa tradicional bengala escalonada, a principios de los años 80 estaba claro hacia dónde se dirigía el mercado. Las camas laterales de la flota ahora dominaban, tanto en ventas como en enfoque de diseño. Sin embargo, los tres grandes actores todavía buscaban mantener felices a aquellos clientes específicos que querían un escalón. Dodge, Ford y Chevy siguieron ofreciendo versiones con escalones laterales durante los años 70 y 80. Y Dodge, de hecho, adoptó ese estilo con algunos de sus camiones deportivos más emblemáticos de todos los tiempos. El pequeño Expreso rojo, el Expreso de medianoche y el Brujo llevaban con orgullo el Stepside. Pero esa nostalgia escalonada no fue suficiente para mantenerlos vivos para siempre. Inmediatamente después de esto, Dodge fue el primero de ellos en eliminar gradualmente sus escalones a mediados de los años 80. Chevy y Ford resistieron durante más tiempo, llevándolos hasta la era moderna, aun cuando las camionetas se volvieron más altas,
más redondas y más refinadas. Sin embargo, en lo que respecta al punto redondo, es realmente extraño que la suavización del diseño de las camionetas a fines de los años 90 y principios de los 2000 en realidad le haya dado a las camionetas con escalones un segundo aire. En ciertas camionetas, como la Ford SVT Lightning de segunda generación, la caja más angosta y esos guardabarros curvos y ensanchados simplemente funcionaban con el diseño más suave. Las proporciones volvieron a parecer intencionadas y no parecían una idea de último momento. Y lo mismo ocurre con las camionetas Chevy con laterales escalonados de principios de la década de 2000. Ese frontal un poco más redondeado complementaba muy bien el escalón lateral, aunque los diseños ahora tenían más continuidad. Pero la realidad era simple. En ese momento, la gente llevaba unos 50 años fabricando camiones de flota. La demanda de estos step-side especiales se había agotado casi por completo. La mayoría de los compradores de camiones querían el máximo espacio de carga y una apariencia limpia y moderna. Si eso era lo que querían el 90% de los clientes, entonces para un fabricante diseñar y fabricar un segundo estilo de cama menos práctico ya no tenía sentido financiero. Los fabricantes también estaban bajo una presión cada vez mayor para cumplir regulaciones de emisiones cada vez más estrictas. Ahora la aerodinámica empezó a ser importante para los camiones, y los guardabarros curvos de un escalón actuaban más como un protector de aire que cualquier otra cosa. Entonces, tuvieron que irse. En 2006, Chevy silenciosamente retiró su parte del modelo deportivo, como lo llamaban entonces. Y en 2009, Ford también eliminó el estilo de caja escalonada, poniendo fin a una tradición de aproximadamente 70 años en el mundo automotriz. Hoy en día, se obtiene lo mejor de ambos mundos porque los fabricantes ahora han podido diseñar escalones en los parachoques traseros de los camiones para intentar brindarles a los clientes la posibilidad de subir más fácilmente sin tener que comprometer una caja con escalones laterales, lo que minimiza el espacio de carga. Es objetivamente la siguiente evolución lógica, pero puedo decir con seguridad que probablemente nunca volveremos a ver una camioneta pickup de fábrica completamente nueva, salvo que sea una edición especial limitada. Y ese es el ascenso y la caída de la cama escalonada. Espero que hayas disfrutado este video. Déjame saber en los comentarios a continuación qué estilo prefieres y por qué. A mí, en ciertas generaciones de camiones, me gusta mucho el lado escalonado, pero en otros, creo que los camiones con lados de flota se ven mucho mejor. Y gracias a todos por ver otro video de nuestro canal. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Y nos vemos a todos en el próximo.